atacando mi vida de oración, mi vida congregacional. Ya yo no quería saber de la iglesia. ¿Qué? Sí, varón, llegó un momento que ya yo estaba bloqueado por completo y no quería saber de la iglesia. En otras palabras, yo no quería saber de Dios. Wow. Porque sentía que las consecuencias que yo estaba viviendo eran como a propósito. Y llegó un momento donde estaba atado en deudas, estaba atado con pecados sexuales, donde tuve propuestas y donde también escuché la misma voz de Satanás decirme, manejando yo por el malecón, vira el guía a la derecha y tírate. Esa es la solución para que tu voz interna se calme. Dios te bendiga. Bienvenido a tu canal Juan Luis Sierra TV, edificando tu vida. El día de hoy vamos a estar tratando un tema que es de mucho interés para la juventud, para usted que es cristiano y que le sirve al Señor, porque como humanos no estamos exentos a las situaciones que vivimos. Hay situaciones que el enemigo nos presenta, nos ataca y a veces no sabemos cómo responder de la mejor manera. Y por acá tengo a mi hermano, el evangelista Víctor García. Mi hermano, evangelista Juan Luis. Hermano, cuéntame, ¿cómo te sientes al volver a estar aquí en, no sé si el séptimo video? Yo creo que el sexto o el quinto por ahí. Bueno, yo me siento bendecido porque cada vez que nosotros hacemos un video es para llegar a más personas y más personas pueden darse cuenta de las cosas que el Señor ha podido hacer en nosotros. Amén. Varón, iniciando rápidamente, yo quiero saber, después de que tú te has metido con Dios, que has buscado al Señor, has tenido muchas guerras, porque siempre los cristianos hablan de guerras, situaciones, batallas. ¿Has tenido muchas guerras? Bueno, si el mundo fuera completamente cristiano, yo creo que hubiéramos llegado a más de 25 guerras mundiales. Ay, ay, ay. Está fuerte. Porque el cristiano de por sí tiene que pelear la buena batalla hasta que Cristo venga o hasta que Él se vaya. Hasta que nosotros nos vayamos a Él. Exactamente. Y sí, en particular, cuando uno viene a los pies de Cristo, a nadie le dicen que esto iba a ser fácil. Así es. A nadie le dicen que usted iba a recibir todas las bendiciones por montones. Y Dios tampoco me ha prometido eso a mí. Y la Biblia lo dice, y el mismo Jesucristo también, para poder darnos esa bendición tan hermosa, mira lo que tuvo que sufrir. Claro. O sea que no hay nada fácil. Así es. El tema que nosotros tenemos es cómo permanecer firme ante las guerras que se nos presentan. Poderoso tema, varón. Entonces yo quisiera saber, varón, ¿cómo se puede permanecer firme ante las guerras que uno se encuentre espirituales, la guerra que podamos tener en nuestro entorno? ¿Cómo permanecemos firmes en Dios ante esos ataques y presión del enemigo? Bueno, fíjate que la Biblia es el mayor ejemplo de las personas que Él seleccionó, Dios seleccionó, y que tampoco la llevaron fácil. Así es. A pesar de ser personas ungidas, personas que escuchaban la voz de Dios, que veían a los ángeles subir y bajar, aún ellos tuvieron sus guerras y circunstancias. Y yo entiendo que en este tiempo, donde hay tantos espacios abiertos para las personas abrir portales espirituales, principalmente, lo más conveniente para todo cristiano es tener una identidad, varón. Si tú sabes lo que tú eres, realmente tú puedes avanzar a los próximos niveles, guerra tras guerra, proceso tras proceso, porque tú sabes quién te llamó, y si tú sabes quién te llamó, tú sabes quién tú eres. Así es. Entonces, ministro, yo quisiera que tú me cuentes por alguna guerra que tú hayas pasado en tu trayectoria que le está sirviendo al Señor. Situaciones que te hayan pasado, que hayan sido fuertes, que te hayan hecho pensar en querer renunciar al evangelio, querer dejar a Dios, cosas que te han golpeado. Yo conozco los brazos de papá desde el 2011.
No te voy a decir el proceso de cómo, porque ya lo hemos hablado en videos anteriores que están abajo. El primer video del canal, el testimonio de este video hombre. del canal. Y desde el 2011 hasta la fecha, ya van 12, 13 años conociendo de Dios. Ujú. Y llegó un momento donde, creciendo espiritualmente en el ministerio, yo mismo me preguntaba, algo me huele mal, porque estoy viendo que todo el mundo predica un proceso, una circunstancia, y yo no tengo, como quien dice, que predicar. Ok. Yo te predicaba en una iglesia, te predicaba en un hogar, te predicaba en una célula, en base a lo que yo estaba recibiendo de Dios, del amor de Dios, de su misericordia, pero yo no conocía al Dios que te saca del lodo, yo no conocía al Dios que te sana, yo no conocía al Dios que te rompe de ataduras, y sabía que tarde o temprano yo iba a pasar proceso y circunstancias. Y ya cuando alcanzo la juventud plena, 24, 25 años, 23 o 22, pues me doy cuenta de que ya todo no era color de rosa. Ok. Ahí estoy viendo que las cosas como que se están apretando. ¿Qué pasó ahí? Comienzan problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas sexuales, problemas de todo tipo, varón. Y de lo que yo te quiero testificar aquí es que en un momento sí yo quise tirar la toalla. Quisiste abandonarlo todo. Teniendo ya 12 años o 11 en el Evangelio, fue la primera vez que yo pensé en descarriarme. Wow. Luego de yo ver a Dios obrar, luego de yo ver a Dios restaurar a otras personas, restaurarme a mí, abrir puertas y librarme de cosas, pues yo pienso en un momento determinado en tirar la toalla, porque estaba cuestionando a Dios, estaba echándole la culpa a Dios por cosas que eran consecuencias de los errores que yo había cometido. Y ese momento comenzó luego de poder reconciliarme con la que hoy es mi esposa. Duramos un tiempo separado, aproximadamente 2 años, y cuando yo me reconcilio con ella, pues vienen espíritus a atormentar mi vida, que me quitaban la desesperanza, espíritus que me quitaban el ánimo, viendo yo que ya la mujer que Dios realmente me dio, decidimos volver, pues me atacan espíritus, y primeramente comienzan atacando mi vida de oración, mi vida congregacional. Ya yo no quería saber de la iglesia. ¿Qué? Sí, varón, llegó un momento que ya yo estaba bloqueado por completo y no quería saber de la iglesia. En otras palabras, yo no quería saber de Dios. Wow. Porque sentía que las consecuencias que yo estaba viviendo eran como a propósito. Y llegó un momento donde estaba atado en deudas, estaba atado con pecados sexuales que todo el mundo conocemos, donde también el enemigo utilizó a otros para darme lo que yo necesitaba, donde tuve propuestas y donde también escuché la misma voz de Satanás decirme, manejando yo por el malecón, vira el guía a la derecha y tírate. Esa es la solución para que tu voz interna se calme. Pero yo quiero saber qué fue lo que pasó en ese caso, cuáles fueron las propuestas, cuáles fueron las guerras, las situaciones que viviste, aunque tú estás mencionando que tuviste problemas en tal área, pero ¿cuáles fueron los ataques específicamente? ¿Qué te pasó? ¿Qué hacían las personas o los espíritus? ¿Qué tú veías? En la finanza, varón. Yo siempre he sido una persona emprendedora y llegó un momento donde todo se estancó. Ok. Me endeudé.
Yo creo que ni Altiz ni Claro me querían dar un paquetico fiado. Porque estaba desesperado, estaba angustiado, estaba buscando solución como sea. Y llegó un momento donde las personas que yo le debía eran utilizados por Satanás Ok. para trabajar no solamente una presión en mí, sino en mi espíritu. Dios ya me había revelado a mí cómo operaba ese espíritu. Yo con esto no estoy diciendo que una deuda no es de Dios, Ok. pero la mala administración no es de Dios. Lleva uno a un ahogo. Exactamente, y eso fue lo que yo pasé. Me fui ahogando, viví una persecución que yo sentía que me estaban cayendo atrás. Y cuando yo decido reconciliarme con la que hoy es mi esposa, siendo novios, pues el enemigo todavía tenía sus planes. Y no me derribó en los tiempos de la persecución con las deudas. No me derribó en persecuciones sexuales. No me derribó en nada de eso. Llegando a una temporada donde, estando en un trabajo, me reservo el nombre, una persona usada por Satanás lo veía actuando de una manera un poquito como de confianza conmigo. Y cuando ya yo descubro quién era esa persona, un hechicero, una persona practicante de todo lo que es magia blanca, magia negra, magia rosada, magia roja, Todos los tipos de magia. todos los tipos de magia. Él me hace una propuesta a mí de que me deje llevar de él y que haga una lista con todas las deudas y con todo lo que yo necesito para casarme con la que hoy es mi esposa, que él me la iba a pagar. O sea, él te iba a apoyar económicamente En con todo. todos los problemas que tú tenías. Pero que me dejara llevar de él. Y tú nunca habías hecho nada por él, apenas No. lo conocías en esa empresa. Exactamente. Ok. Él primero hizo algunos acercamientos como compañero de trabajo. Sí. Y esa propuesta, ahí yo me di a entender, aclaré los ojos y recuerdo que estando en el malecón haciendo Uber, pues yo cerré los ojos y le dije al Señor, no permitas que yo cometa una aberración como esa en ningún momento de mi vida. Mátame primero, pero mátalo a él por freco, porque se está metiendo con un hijo de Dios. Ay, yo entendí que yo era un hijo de Dios. O sea, cuando él te hace la propuesta que te va a ayudar económicamente, él está exigiendo algo para atrás. Claro que sí, que yo esté con él porque el tipo Wow. es homosexual Dios mío. y es brujo también. Es practicante de cosas malas. Ay, santo. Y aquí con esta parte del testimonio yo quiero hacerte entender a ti que la intención del enemigo cuando te ahoga en deudas es ahogarte al final y después tirarte como un tipo de salvavidas para que tú no puedas luego salir del infierno que te espera. Él me hizo esa propuesta. Pero antes de esa propuesta yo viví una agonía y escuchaba la misma voz de Satanás que me decía que me matara. Por la misma deuda y la presión. Por todo, varón, porque yo caí como en una depresión momentánea. Yo creo que no solamente la deuda, sino que a mí se me olvidó quién yo era. Wow. Porque te digo, yo primero comencé, dejé de orar, dejé de leer la palabra, dejé de congregarme. El pastor, recuerdo que me había escrito que qué es lo que pasa conmigo, que no me está viendo. Y yo no hacía nada de caso. Y solamente como que había algo como que me ataba a yo quedarme como en la misma posición. O sea, como que me gustaba el dar lástima. Wow. Me gustaba como dar pena. Me gustaba como verme como la víctima. Tremendo. Y eso era una agonía en mi mente donde yo perdí la identidad que yo había logrado durante tantos años. Y si no es por la que es mi esposa, que me motivó y me habló, me ministró
Yo creo que esa fue la administración más fuerte de ella. Y me decía, mira, yo te necesito a ti como yo te conocí. Tremendo. Si no hubiera sido por ella y por las oraciones que ella hizo, yo no me sacudo. Yo te estoy hablando a ti que el propósito del diablo contra ciertas guerras espirituales es primero volverte loco, para luego hacer que tú te quites la vida, que tú cometas error en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que día a día vemos. Y a mí como cristiano me atacó. Y vemos como el enemigo también ataca a las personas del mundo y a los cristianos también. Vemos pastores que se ahorcan. Pero ¿qué hay detrás de ese suceso? ¿Qué pasó ahí? Esta es la parte que yo puedo decir como un poquito más drástica de mi testimonio, porque también había culpa. Yo había cometido errores. Y lo que conlleva la persecución es que para llenar el vacío que en tu alma está, te hace cometer errores. Varón, ¿y qué sentiste tú en el momento que tuviste prácticamente que muchas personas, vamos a decir, todo un barrio, por ponerlo de alguna forma, y ese tipo de cosas, que sentiste la presión del ataque de la gente, que te subieron a una página y todo? ¿Cómo pudiste tú lidiar con eso? ¿Qué sentiste el momento? Si tú te devuelves y tú viste eso, que tú recuerdes qué estabas haciendo tú en ese momento, y cuando te enteraste de la noticia que viste, tus sentimientos cómo fueron y cómo te afectó. El traer ese recuerdo, realmente recuerdo una sonrisa que yo di. Me lo envió una persona de la cual tenía mucho tiempo que no mantenía comunicación. Y recuerdo que por no poder pagar una deuda a una persona porque estaba desempleado, Sí. él me subió a una página de Instagram. Wow. Me publicó totalmente. Y la foto que puso fue la foto que yo utilizo para los afiches predicar. Ay, santo Dios. Esa fue la foto. Yo me reí, pero a la vez lloré. Me quería volver loco de momento. Y fue algo súper fuerte para mí, pero a la vez sentía que las cosas no se iban a quedar así. A la vez sentía que Dios, en ese silencio que yo estaba aguantando, solamente me estaba diciendo: ya falta poco. Que iba a pelear por ti. Ya falta poco. Yo me sentí súper avergonzado. Mi familia comenzó a hablar de mí. Te dieron la Muchísimas espalda. personas, exactamente, y todavía lo hacen. Wow. Pero yo, como yo no vivo para ellos y yo vivo para Cristo, y muchísimas personas dejaron de creer en mí aún en la iglesia. O sea, el llamado, las personas que habían recibido administración y ese tipo de cosas, por ver esa foto, ya... Las personas que lo pudieron Porque el ver, título, porque la foto no tenía nada. Pero... exactamente, la credibilidad menguó por completo. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con lo ministerial en ese momento? ¿Tú seguías predicando o te retiraste de llevar la palabra? Realmente yo pasé un tiempo de silencio porque, lo puedo decir así, uno de los errores que yo llegué a cometer, y ahí fue que comenzó todo, es que yo, en la iglesia que me vio nacer, y esto va a ser fuerte para muchos, en la iglesia que yo nací, que me formó en el evangelio, pues yo la sentía como que ya no tenía que darme. Y tomé la decisión de salir para otra iglesia, en Santo Domingo. Pero allá me di cuenta que mi problema era que yo no estaba orando igual. O sea, el problema no era la iglesia. El problema no era la iglesia, el problema no era el pastor, el problema no eran los líderes. Allí crecí, y me atrevo a decirlo con orgullo, más que muchos. Y el ver que tomo una decisión con la cual Dios también hizo algo, porque estando allá tuve la oportunidad de pasar ese proceso y reconciliarme con la que hoy es mi esposa, pero el verme distante
Yo pensaba en mudarme para Santo Domingo, me motivaban, vete para Santo Domingo y dejar como todo. Yo realmente me desaparecí de mi ciudad. Y eso me ayudó realmente en el proceso que yo estaba pasando a poder entenderlo como una prueba, como una circunstancia. A Jesús lo menospreciaron, a Jesús lo vituperaron, a Jesús lo dieron como falso profeta. Pues es difícil entender que uno debe de alegrarse cuando están hablando mal de uno. Y cuando pasó esas circunstancias, pues hubieron personas que crearon todas las versiones, crearon historias, crearon todo tipo de capítulos en su vida. Decían que yo me fui a Santo Domingo en busca de una mujer. Decían un sinnúmero de cosas. Con tu esposa ahí decían que tú te fuiste a buscar una mujer. Lo mejor que pasó realmente fue que yo me aparté en el momento de las peores dificultades de mi vida. Me aparté de la gente que me vio crecer. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque mire, hermano y hermana que me escucha, no hay una lengua más peligrosa que la lengua pentecostal. Y cuando una persona está susceptible, está débil, podemos provocar cualquier altercado contra la dignidad de alguien. Y verdaderamente que el verse acosado, perseguido, que creen cosas falsas en tu nombre, el ver que todo como que se desborona, ver a que tu familia del todo no cree en ti, que quiere apoyarte pero no puede, que también cometen errores junto contigo porque también se sienten parte de la desesperación y todo eso. Llega el momento que si yo no estaba bien firme delante de los caminos del Señor, pues Él acecha esa brecha y se apodera de mí y puede hacer cualquier cosa. Y eso fue todo lo que yo pasé. El inicio de todas las circunstancias fueron los problemas económicos, pero todo se llevó a cabo por la falta de oración. Y el ministerio realmente, no voy a decir que menguó, pero sí menguó la visión espiritual, porque ya yo no reconocía que era lo que me estaba atacando. Tremendo. Entonces, para ir concluyendo, ¿cómo soportar esa situación? Si recibo un ataque así masivo de muchas personas que están a mi alrededor, porque los ataques que duelen mayormente de la gente cerca de uno. Entonces, ¿cómo soporto esa situación? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo tú saliste de ahí? La Biblia dice que resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y el enemigo tiene una agenda de pruebas y procesos para atacarte en un calendario. Mientras más tú buscas a Dios y lo resistes, sus ataques aumentan. Y yo pude resistir los sueños, yo pude resistir algunas visitaciones y resistí tanto que cuando llegó el momento de la verdad, Él se me reveló y me habló de una forma que podía ser audible para que yo cometiera errores. O sea, llegamos al borde de la desesperación. ¿Y por qué llegamos ahí? Porque siempre, cada vez que me pasaba algo, yo recordaba por qué esas cosas deben de pasar. Cada vez que yo sufría un ataque diferente, yo decía, esto es para testificarlo. Cuando yo me separé de la que hoy es mi esposa, siendo novio, yo decía, lo vamos a testificar. Cuando yo comencé a tener esas situaciones económicas, yo decía, lo cuarto, el dinero que voy a tener yo va a ser en abundancia, el ministerio va a ser poderoso. Entonces yo sabía que por algo el enemigo me estaba atacando, y la posición principal que toda persona debe de tener ante esos ataques que son espirituales es el saber quién tú eres. Llegó el momento donde yo me rendí, pero ¿sabe qué pasó? Que cuando yo hablaba menos con Dios fue que mi comunión con el Señor aumentó. ¿Qué? Porque yo pensaba que yo estaba mal, pero cuando yo iba manejando, que yo estaba sola o estaba en mi casa, yo venía discutiendo con el Señor. Ya yo no tengo un Dios que está en el cielo, yo tengo un Señor que está al frente de mí. Y yo le decía, ¿en serio tú me vas a dejar pasar esas circunstancias? Tú te estás pasando. Yo comencé a hablar con Dios cara a cara, real. Y aún hablando con el Padre, más real que nunca, la opresión aumentaba.
pero yo no entendía por qué aumentaba. Era que yo estaba más cerca, a pesar de que yo estaba siendo zarandeado. Si tú sabes quién tú eres, tú vas a poder entender por qué el diablo te está atacando. Si tú sabes quién tú eres y siento la presencia del Señor, tú vas a saber cómo atacar y cómo aguantar ese proceso. Porque nadie está exento de pecado. Perdónenme los santurriones que andan por ahí, que ayunan 40 días y 40 noches. No vale la pena que usted esté ayunando tanto por cosas que son inútiles. Si usted no sabe quién usted es en el mundo espiritual, 40 días de oración y 1 hora le son lo mismo en el mundo espiritual. Hay que saber quién te llamó, quién te hizo y por qué tú estás pasando esa circunstancia. Porque el enemigo lo único que no quiere es que el evangelio sea predicado. Y a través de tu testimonio, él sabe que tú vas a atraer a otras personas. Entonces mi consejo es que identifiques quién eres tú, por qué estás siendo atacado. Si tú estás siendo atacado y no te has casado en la sexualidad, es porque el diablo no quiere que tú en el futuro tengas una familia. Si tú estás siendo atacado en las finanzas, es porque el diablo no quiere que tú seas próspero, ni que sea próspero tu familia, para que de ahí vengan otros espíritus a acosarlo. Viene la depresión, viene el alcohol, viene la droga, viene el llenar un vacío, que a través de otros gustos comienzan a surgir homosexuales en la familia, lesbianas. Es todo una agenda que el enemigo tiene con tan solo una sola guerra. Y si tú no sabes quién tú eres, toda tu familia está en riesgo, toda tu descendencia está en riesgo. Así que el consejo principal, y creo que el único, Juan Luis, es que tenemos que saber quiénes nosotros somos. Porque aún Dios sabía quién era Job y le dio la autoridad al enemigo de que lo pueda zarandear. Amén. Así es. Pues nada, mi gente, ya sabemos que con Dios todas las cosas son posibles. Que si tú estás pasando por una dificultad, si estás recibiendo ataques, si encuentras que gente en tu familia, en tu vecindario te está atacando, pues reconoce quién tú eres, así mismo como lo hizo nuestro hermano, que Dios te va a dar la victoria. Amén. Así que suscríbete a este canal, puedes seguirlo a él, Aarón, diga sus redes sociales. Bueno, estamos en YouTube, en TikTok y en Instagram como CG Ministerios. Aquí está CG Ministerio. Aquí vamos a hablarte de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, subir mensajes edificantes, la cual fueron escritos de acuerdo a las cosas que también hemos vivido. Amén. Pues nada, si no estás suscrito, suscríbete al canal, deja tu comentario, por favor, sobre este tema y dale like. Así. Y yo necesito que cualquier pregunta que necesiten hacer, tú que estás pasando una circunstancia, hágala, que por usted nosotros vamos a hacer otro video. Claro, si usted hace una pregunta, ahí pues nosotros le hacemos un video respuesta hablando sobre el tema. Así que nos vemos en la próxima y Dios te bendiga.